Hubo un momento en mi vida en el que creí que todo debía tener solución. Que cada problema era solo una piedra que podía apartar si empujaba lo suficiente. Me educaron con la idea de que la voluntad lo era todo, que si algo estaba roto, se podía arreglar, si algo dolía, debía curarse, si algo salía mal, era cuestión de intentar de nuevo hasta que saliera bien. Y así viví durante mucho tiempo, con los puños apretados, como si la vida fuera un combate en el que yo debía ganar cada asalto a fuerza de insistencia. Pero la vida, lo aprendí a golpes, no siempre cede ante los valientes. A veces, no importa cuánto lo intentes, las cosas no cambian. Y lo peor, a veces cambian en direcciones que no quieres, y no puedes hacer absolutamente nada para evitarlo. Recuerdo la mañana en que recibí la llamada del hospital. No hubo advertencia. No hubo señales previas. Solo una voz al otro lado diciendo mi nombre, y luego las palabras que no quiero repetir porque cada vez que lo hago, es como si ocurriera de nuevo. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática. Solo un silencio seco y la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. Ese día entendí que hay cosas que no están en nuestras manos. Y por primera vez, no traté de luchar. Solo me quedé quieto, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente todavía no comprendía, que no todo puede arreglarse. Durante días, busqué razones. Releí mensajes antiguos, reconstruí escenas, busqué señales donde no las había. Me pregunté si debía haber dicho otra cosa, hecho algo distinto, estado más presente. Me revolqué en la culpa como si eso me diera algún poder sobre lo ocurrido. Como si castigarme pudiera devolverme el control que había perdido. Pero no lo hizo. Nada cambió. Ni mis pensamientos, ni mis lágrimas, ni mi desesperación pudieron torcer lo ocurrido. Y fue entonces cuando algo dentro de mí comenzó a quebrarse, o tal vez fue que algo nuevo empezó a construirse. No fue una epifanía súbita ni un momento de iluminación. Fue algo más lento, más callado. Como una semilla que germina bajo la tierra mucho antes de que brote. Fue la sensación de que tal vez, solo tal vez, no tenía que pelear con todo. Que rendirse, a veces, no era rendirse ante la debilidad, sino ceder ante la realidad. Porque hay batallas que se pierden simplemente porque nunca fueron nuestras para ganar. Comencé a observar mi dolor como quien mira el mar desde la orilla. Ya no trataba de detener las olas. Las dejaba venir. Algunas eran suaves, otras violentas. Pero todas pasaban. Incluso las que parecían eternas. Y ahí, en medio de ese vaivén, descubrí una verdad que me habría parecido cobarde años atrás: aceptar no es lo mismo que resignarse. Aceptar es mirar de frente lo que ha ocurrido, sin negarlo, sin maquillarlo, sin pedirle que sea otra cosa. Es abrazar la realidad con sus formas ásperas, sus bordes filosos, su crueldad a veces gratuita. Y decir, esto es. No porque me guste. No porque lo apruebe. Sino porque es lo que hay. Porque resistirse a lo inevitable solo añade más dolor al dolor. Los estoicos hablaban de vivir de acuerdo con la naturaleza. Y durante mucho tiempo pensé que eso era una especie de invitación a vivir en el campo o a comer raíces. Pero no. Lo que decían, en esencia, es que hay un orden en las cosas que no siempre entendemos, y que nuestra paz depende de aprender a distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. Lo que puedo cambiar y lo que me fue dado. Puedo cambiar mi actitud. Puedo cambiar mis pensamientos. Puedo elegir mis actos. Pero no puedo cambiar el pasado. No puedo cambiar que alguien se haya ido. No puedo impedir que el mundo siga girando sin pedir permiso. Y cuando por fin entendí eso, sentí una libertad que nunca había conocido. Como si llevara años arrastrando un peso que no me correspondía. A veces creemos que somos más fuertes por aguantar, por resistir, por no rendirnos. Pero hay una fuerza distinta, más silenciosa, más profunda,
que nace cuando dejamos de luchar contra lo que ya es. Cuando nos permitimos simplemente estar, sin tratar de corregir la vida como si fuera un error. Recuerdo que un día, caminando por el parque, vi a una mujer mayor sentada sola, mirando los árboles. Tenía los ojos cerrados y una expresión serena. No parecía feliz, ni triste. Solo estaba ahí. Presente. Como si supiera que la vida no necesitaba más explicación que la que ofrecía en ese momento. Pensé en hablarle, preguntarle por su historia, pero no lo hice. Solo me senté a cierta distancia, tratando de imitar su quietud. Y en ese instante entendí algo más, que la aceptación no es un destino al que se llega, sino una práctica diaria, que incluso cuando crees haberla alcanzado, hay días en los que vuelves a rebelarte, a enojarte, a preguntarte por qué. Y eso también está bien. Porque aceptar no es dejar de sentir. Es sentirlo todo, pero sin pelearte con lo que sientes. Hubo días en que lloré sin razón. Otros en los que me reí de cosas absurdas. Hubo mañanas en las que no quería salir de la cama y noches en las que me costaba dormir. Pero ya no me culpaba por ello. Había soltado la idea de que debía ser fuerte todo el tiempo, de que debía tener todas las respuestas. Me permití ser humano, y eso fue, curiosamente, lo más estoico que hice. Porque la fortaleza no siempre se ve como un escudo o una espada. A veces se ve como una persona sentada en silencio, respirando profundamente, aceptando el dolor sin convertirlo en tragedia. A veces se ve como alguien que ya no necesita gritar para que la vida lo escuche. No digo que fue fácil. No digo que ya no duele. Pero aprendí a no huir de ese dolor. A dejar que me atraviese. A confiar en que, al otro lado del sufrimiento, hay una calma distinta. No la calma ingenua de quien no ha perdido nada, sino la de quien ha perdido y, aún así, sigue en pie. Y tal vez eso sea lo único que de verdad importa, seguir en pie. No como un héroe, ni como un mártir, sino como alguien que entendió que no todo se puede cambiar, y que, a pesar de eso, eligió seguir caminando. Con el tiempo, descubrí que aceptar no era un acto único, un evento que ocurre de una vez y ya está. Era más bien un ejercicio diario, como respirar, como comer, como levantarse cada mañana aunque no haya razones muy claras para hacerlo. La aceptación se convirtió en una forma de caminar, más que en una meta a la que se llega. No siempre era lineal. Algunos días retrocedía. Algunos días despertaba lleno de paz, y al atardecer volvía a caer en el abismo del por qué. Pero dejé de juzgar esos días como fallos. Porque entendí que la mente humana no es una máquina de lógica, sino una criatura salvaje. Sentimos lo que sentimos. Pensamos lo que pensamos. Y lo importante no es tener el control total, sino observarnos sin juicio, con un poco más de amabilidad. La voz de la culpa siempre es la más fuerte al principio. Te dice que podrías haber hecho más. Te susurra que todo fue tu responsabilidad. Es una voz que se disfraza de conciencia, pero en realidad es miedo. Miedo a admitir que hay cosas que escapan completamente a nuestras manos. Miedo a enfrentar que, a veces, simplemente somos espectadores de la vida. Y cuando dejas de creerle a esa voz, algo dentro de ti se suelta. No porque no te importe. No porque seas indiferente. Sino porque reconoces, con humildad, que no puedes luchar con fantasmas. Pasé muchas horas caminando. No hacia ningún lugar específico. Solo caminaba. Escuchaba el crujido de la grava, el viento entre los árboles, las voces lejanas de la ciudad. Y en ese movimiento sin destino comencé a encontrar sentido, no porque las cosas empezaran a tener lógica, sino porque entendí que tal vez no necesitaban tenerla. El dolor no siempre se explica. A veces solo se siente. Y en lugar de interrogarlo, decidí acompañarlo. Comencé a hablar menos. No porque no tuviera nada que decir,
sino porque descubrí que el silencio tenía su propia sabiduría. Me sentaba en cafeterías sin mirar el reloj. Observaba a las personas. Me preguntaba qué estarían cargando ellos. ¿Qué estarían aceptando ellos en sus vidas? Y ese pensamiento me humanizaba. Porque durante mucho tiempo creí que era el único con un peso en el alma, pero no. Todos lo llevan. Solo que algunos saben disimularlo mejor. La aceptación también me obligó a dejar ir ciertas narrativas. Por años, me conté historias para justificar lo injustificable. Quise creer que todo pasaba por una razón, que el sufrimiento tenía una lección exacta, como si la vida fuera un maestro paciente. Pero no siempre es así. A veces las cosas simplemente suceden. Sin mensaje. Sin propósito. Sin redención inmediata. Y aceptar eso es difícil, porque va contra todo lo que nos enseñaron. Queremos que el dolor tenga sentido, porque si lo tiene, entonces al menos no es en vano. Pero ¿qué ocurre cuando no lo tiene? ¿Lo rechazamos? ¿Nos resentimos? ¿Nos volvemos cínicos? O tal vez, y solo tal vez, aprendemos a convivir con esa incertidumbre. Aprendemos a vivir sin respuestas. En los peores días, me decía, esto también es parte del viaje. No como consuelo, sino como recordatorio. Porque la vida no viene con garantía de felicidad. No viene con promesas de justicia. Viene con lo que viene. Y uno decide qué hace con eso. Si se amarga. Si se endurece. Si se cierra. O si, por el contrario, permite que el dolor lo transforme, aunque sea lentamente. No niego que por momentos sentí rabia. Contra la vida, contra los demás. Contra mí mismo. Sentía que aceptar era una forma de rendirme. Que si dejaba de luchar, todo se perdería. Pero descubrí que el verdadero coraje está en mirar lo que duele sin intentar cambiarlo, sin querer disfrazarlo. En decir, sí, esto pasó. Y no puedo hacer nada para que no haya pasado. Pero puedo decidir qué haré con lo que queda. Una noche, encontré una foto vieja. No sé por qué me detuve tanto tiempo en ella. Era un momento cualquiera, una sonrisa en medio de una tarde sin importancia. Pero algo en esa imagen me golpeó. Tal vez era la inocencia con la que la vida era vivida entonces. La despreocupación. El no saber todo lo que vendría después. Sentí un nudo en la garganta. Cerré los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de llorar desde la resistencia, lloré desde la aceptación. Fue un llanto distinto. No era desesperado. Era una especie de rendición suave, como si mi alma finalmente se hubiera permitido soltar. Y cuando terminé, me sentí más ligero. No feliz. No en paz absoluta. Pero más cerca de mí mismo. La aceptación también me enseñó a mirar el presente con más atención. Cuando dejas de luchar con lo que ya no puedes cambiar, empiezas a notar lo que sí está en tus manos. Empiezas a saborear un café con más calma. A escuchar una canción con más profundidad. A abrazar sin prisa. A mirar el cielo sin exigirle respuestas. Mucho de lo que nos roba la tranquilidad no es el pasado, sino nuestra obsesión con corregirlo. Y eso es un error. El pasado ya no está. Lo que está es este instante. Y este instante, aunque pequeño, es todo lo que tenemos. A veces contiene dolor. A veces contiene belleza. Pero es real. Es ahora. Es lo único que respira con nosotros. He perdido mucho. He cambiado mucho. Ya no soy quien era. Pero tampoco soy solo lo que perdí. Soy lo que decidí construir después. Lo que decidí aceptar. Lo que decidí soltar. A veces, cuando camino por la ciudad y veo la vida seguir su curso, personas riendo, autos pasando,
hojas cayendo de los árboles, siento una mezcla extraña de melancolía y gratitud. Melancolía por lo que ya no está. Gratitud por lo que aún está. Y me doy cuenta de que no necesito tenerlo todo resuelto para estar bien. A veces basta con respirar y seguir. No estoy curado. No estoy completo. Pero estoy aquí. Vivo, presente. Dispuesto a aceptar lo que venga, incluso si no me gusta. Porque la vida no se trata de tener siempre el control. Se trata de aprender a vivir con lo que no podemos cambiar, sin que eso nos robe lo que aún podemos amar. Hoy puedo decir que hay cosas que nunca van a sanar del todo. Y no está mal. Hay heridas que dejan marcas no para recordarte el dolor, sino para recordarte que sobreviviste. Que sigues aquí. Que, a pesar de todo, no te rompiste del todo. Aprendí a convivir con ciertas ausencias como quien aprende a vivir con el frío, al principio duele, incomoda, te encoge, pero después descubres que puedes moverte dentro de él, que puedes seguir caminando, incluso temblando. Durante mucho tiempo esperé un cambio externo. Un giro. Un momento mágico en que todo volviera a encajar. Pensaba que aceptar algo era rendirse a la tristeza. Que si decía esto no va a cambiar, entonces me estaba condenando a la infelicidad. Pero aceptar no fue el fin. Fue el principio. La aceptación abrió espacio. Espacio para cosas nuevas. Para nuevas formas de pensar, de sentir, de vivir. Cuando dejas de gastar tu energía luchando contra lo imposible, te queda energía para lo que sí importa. Y es increíble cuánto tiempo y fuerza se libera cuando dejas de pelear con lo inamovible. Comencé a hacer cosas simples. Regar una planta. Preparar una comida sin apuro. Leer un libro sin buscar respuestas, solo por el placer de leer. Me volví más lento. Más presente. Dejé de perseguir tanto y empecé a recibir más. La vida, de repente, se volvió menos sobre conquistar y más sobre comprender. Menos sobre lograr, más sobre estar. El estoicismo me ayudó, no como una lista de mandamientos, sino como una forma de ver. De habitar el mundo sin exigirle perfección. De recordar que la virtud no está en controlar el viento, sino en ajustar las velas. Que la serenidad no se encuentra cambiando el mundo, sino cambiando la forma en que lo miras. Y lo más difícil de aceptar, quizá, fue entender que nadie vendría a darme ese permiso. Que no habría una voz diciendo ya puedes soltar esto. Era algo que yo debía decidir. Y cuando lo hice, no fue un momento grandioso. No hubo aplausos. No hubo música épica. Fue algo silencioso. Como cerrar una puerta que llevaba demasiado tiempo abierta al frío. Acepté que hay personas que no volverán, que hay errores que no podré deshacer. Que hay caminos que nunca recorrí y que ya no recorreré. Y también acepté que, aun con todo eso, sigo teniendo una vida que puedo vivir con dignidad. Que mi historia no terminó en el momento que todo cambió. Solo comenzó de otra manera. ¿He dejado de preguntarme por qué a mí? Esa pregunta no tiene fondo. No tiene respuesta. Solo alimenta la herida. En cambio, comencé a preguntarme qué hago ahora con esto. Esa sí es una pregunta fértil. Esa sí abre puertas. He aprendido a ver las pérdidas como parte del mismo tejido de la vida que los encuentros, como dos caras de lo mismo. Ya no divido tanto las experiencias entre buenas y malas. Las veo como necesarias.